En esta evidencia se va a modelar un motor de corriente directa con las ecuaciones diferenciales, para luego poder obtener sus funciones de transferencia y así poder representarlo en espacio de estados. Pero primero, ¿qué es un motor de corriente directa? El motor de corriente directa es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Un motor de corriente continua se supone principalmente de dos partes. Estator, parte que da soporte mecánico al aparato, contiene los polos de la máquina, que pueden ser devanados de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. Rotor, que es un componente generalmente de forma cilíndrica, también devanado con núcleo, alimentado con corriente directa a través del colector formado por delgas. Las delgas se fabrican de cobre y están en contacto alternamente con escobillas fijas. El principal inconveniente que tienen estos motores es el mantenimiento costoso y laborioso, debido principalmente al desgaste que sufren las escobillas al entrar en contacto con las delgas. Las escobillas de los motores de baja potencia se fabrican de grafito. Por otra parte, los que requieren corriente elevadas, como los motores de arranque de los vehículos, se fabrican con una aleación de grafito y metal. La técnica para modelar el motor será la de espacio de estados. Un modelo de espacio de estados es una representación matemática de un sistema físico, como un conjunto de variables de entrada, salida y estado relacionadas por ecuaciones diferenciales de primer orden. Las variables de estado definen los valores de las variables de salida. Las variables de entradas, salidas y estados son convenientemente expresadas como vectores, un vector de entrada, un vector de salida y un vector de estados. Y si el sistema dinámico es lineal e invariante en el tiempo, las ecuaciones algebraicas se escriben en forma matricial. La representación de estados proporciona un modo compacto y conveniente de modelar y analizar sistemas con múltiples entradas y salidas, tanto por sistemas lineales como no lineales. El siguiente esquema representa los componentes más importantes de un motor de DC, los cuales vienen siendo una sección eléctrica y una sección mecánica, conformada la parte eléctrica por una resistencia, una inductancia de la bobina de armadura y una fuente de alimentación de voltaje o tensión generada por la misma armadura. En el modelo circula la corriente de armadura. Se puede apreciar que el motor estará girando en un eje en donde habrá variables como su velocidad angular, el torque generado por el motor, un momento de inercia entre el motor y la carga que se otorga al motor, y el coeficiente de fricción del motor y su carga. Primero, se debe de hacer un análisis de malla de todo el circuito en donde se puede apreciar que el voltaje pasa por la resistencia, la bobina y la fuerza electromotriz del motor. La fuerza electromotriz se genera cuando los conductores de la armadura se mueven por el flujo del campo establecido por la corriente de campo. Se despeja la derivada de la inductancia, dando la primera ecuación del circuito. El modelo de la parte mecánica viene del torque que viene del momento de inercia, multiplicado por la aceleración del motor, sumando el coeficiente de fricción de la carga del motor multiplicada por su velocidad angular. Se despeja la derivada de la inercia, dando la segunda ecuación del circuito. Se asume que hay una relación proporcional entre el voltaje inducido por la armadura y la velocidad angular del eje del motor, siendo esta la tercera ecuación. Después, se asume que hay una relación electromecánica entre el torque mecánico y la corriente eléctrica, siendo esta la cuarta ecuación. Con esto se obtienen las cuatro ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de un motor. Se aplica la transforma de Laplace a las cuatro ecuaciones ya descritas con anterioridad para obtener las ecuaciones de transferencia. Se empieza a sustituir la ecuación 7 y 8 en la ecuación 5. De la ecuación 6 se puede obtener la velocidad angular, que representa la parte electromecánica. De la ecuación 6 también se despeja para obtener la velocidad angular. Luego se sustituye la ecuación 6 en la recién obtenida ecuación 9. Y posteriormente se separan los términos de entrada y salida para poder modelar la función de transferencia, siendo la salida del torque y la entrada del voltaje. Una vez que se hayan obtenido las funciones de transferencia, se debe de representar con espacio de estados. Las primeras cuatro ecuaciones se empieza a definir los dos estados, las cuales son la velocidad angular, la derivada de la velocidad angular, que es también su aceleración angular, la corriente de la armadura y la derivada de la corriente de la armadura. Estos estados se sustituyen en ecuaciones diferenciales para la representación de espacio de estados. De la ecuación 2 se sustituyen las derivadas de la velocidad angular con las variables de estado, haciendo lo mismo con la derivada de la corriente y su ecuación correspondiente.
A continuación, se crea la matriz de espacio de estados en donde se relacionan cada elemento con su variable correspondiente, ya fuese de entrada o de salida. Se puede representar el motor en un diagrama de bloques, como el mostrado en pantalla, la cual representa a un motor al que se le inyecta un voltaje del que salen variables como la corriente de la armadura, el torque generado por el motor, junto con su velocidad angular, y al integrarla se obtiene la posición del motor, por lo que hay que deducir cuáles son las demás funciones de transferencia que relacionan la entrada del motor y sus diferentes salidas. Para ello, solo hay que reemplazar algunos términos de acuerdo a lo que la función de transferencia vaya a requerir. A continuación, se muestran algunas otras funciones de transferencia con las cuales se pueden modelar algunas relaciones de entrada y salida, como lo son torque-voltaje, fuerza electromotriz-voltaje, corriente armadura-voltaje, velocidad angular-voltaje y posición-voltaje. Todas ellas se hicieron casi de la misma manera que las ecuaciones ya mostradas, así que solamente hubo que cambiar algunos términos. Finalmente, para la simulación en Simulink, se hará uso de los siguientes parámetros mostrados en pantalla. El momento de inercia será de 0.01 kg metro cuadrado sobre segundo cuadrado. El coeficiente de fricción será 0.1 metros newton. La constante proporcional será de 0.01. La resistencia de la armadura será equivalente a 1 ohm. Y la inductancia será de 0.5 henrios. Se podrá modelar en esta simulación corriente, velocidad angular y posición del motor, haciendo uso de las ecuaciones de transferencia definidas con anterioridad. El modelo se desarrolló en Simulink. Haciendo uso de un subsistema, poder simular las ecuaciones de transferencia con sus variables de una forma un tanto más individual, la cual permite ver cómo es que cada una de las variables y operaciones se relacionan entre sí, habiendo una entrada de voltaje para el subsistema y 3 salidas para los parámetros a calcular ya mencionados. Fuera del subsistema ya definido, se encuentran las funciones de transferencia definidas con mejor claridad, entre las cuales se hallan un step, una ganancia de 12 voltios para el sistema, a su vez que se pueden graficar la respuesta del subsistema en un tiempo de 20 segundos. En las gráficas se puede observar que no hay diferencia entre el subsistema y las funciones de transferencia, así como también la corriente es similar al valor de voltaje de entrada, sin oscilaciones, mientras que la velocidad angular es una décima parte del voltaje de entrada y este tampoco presenta muchas oscilaciones. La posición tiene un comportamiento integral en donde va a ir aumentando conforme pasa el tiempo. Bien, esto ha sido todo para esta simulación y muchas gracias por ver este video.